Hola a todos y bienvenidos ya al cuarto episodio de este videoblog de la Fundación Rafael del Pino, Economía Global, y muchísimas gracias sobre todo por esa enorme acogida, fantástica acogida, por las preguntas y por los comentarios. Uno de los comentarios más recurrentes sobre los 3 episodios anteriores es qué es lo que está ocurriendo en la eurozona y qué es lo que está ocurriendo en la economía norteamericana, si nos estamos orientando hacia una recesión. Cuando nosotros miramos los datos de la eurozona, debemos entender que una de las razones por las que las estimaciones de crecimiento se están revisando a la baja no es por falta de estímulos, sino por el exceso de los mismos. Cuando hemos visto, por ejemplo, que el porcentaje de empresas zombies alcanza prácticamente el 10%, según el Bank of International Settlements, y también hemos visto cómo los gobiernos, ante la enorme liquidez y los bajos tipos de interés, en vez de aprovechar ese periodo para tomar medidas estructurales, hacer reformas estructurales, lo que han hecho ha sido acostumbrarse. Y es algo muy típico, no podemos decir que son problemas endémicos de la Unión Europea, lo estamos viendo también en otras economías, lo estamos viendo en Japón, lo estamos viendo en Estados Unidos y lo estamos viendo también en China. La política monetaria, que se supone que es una herramienta que ayuda a que los países tomen medidas estructurales y fortalezcan sus economías, en realidad se convierte en un incentivo perverso. Alta liquidez y bajos tipos de interés benefician desproporcionadamente a los primeros receptores de dinero. El dinero no es neutral y, por lo tanto, los primeros receptores de dinero, que son los estados y los sectores más endeudados, lo que hacen es beneficiarse desproporcionadamente con respecto a los últimos receptores de dinero, que son los asalariados y los ahorradores. Por supuesto, esos son los que sufren por los bajos tipos de interés y por la pérdida de poder adquisitivo de esa inflación que nos dicen que no hay, pero que en realidad es una de las razones por las que hay el nivel de descontento en algunas economías de la eurozona. Es verdad que nos dicen que los niveles de inflación son muy bajos, pero, sin embargo, hay una enorme preocupación por parte de los ciudadanos por el coste de la vida. Fijaos qué curioso, ¿no? ¿Y por qué es esto? Esto es simplemente porque eso que nosotros llamamos baja inflación, en realidad es una pérdida gradual de poder adquisitivo de los ciudadanos menos protegidos contra la represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Bajar agresivamente los tipos de interés, aumentar enormemente la liquidez. ¿Para qué? Para incentivar el riesgo. En realidad, lo que los bancos centrales están buscando es que se tome más riesgo, que se tome más deuda, que la economía funcione más rápidamente. Ahora, lo que está ocurriendo en la eurozona no es un problema de falta de liquidez. Lo que está ocurriendo en la eurozona es la evidencia de factores y tendencias mucho más importantes de largo plazo. La primera es la longevidad. La longevidad, el factor demográfico, es algo que muy pocos economistas y muy pocos gobiernos quieren reconocer como un factor muy importante a la hora de tener menor crecimiento. Y es bien evidente, ¿no? Primero, por supuesto, el porcentaje de personas que están jubiladas es mayor, bien, vivimos mucho más. Segundo, eso tiene efectos también sobre el gasto público, pero también tenemos que ser conscientes que mayor longevidad también son distintos patrones de consumo. Las personas, a medida que se hacen más mayores, toman menos riesgo, consumen menos, etcétera. No es ningún problema. No podemos ver esto como un problema, lo tenemos que entender como un factor adicional a otras tendencias de la economía. Vayamos al segundo factor importante, la tecnología. La tecnología, nos estamos constantemente hablando sobre la importancia del desarrollo tecnológico, que la tiene, es muy relevante, pero la tecnología tiene un efecto maravilloso para el consumidor, que es desinflacionista.
Y por lo tanto, muchas de esas políticas monetarias que lo que buscan es crear inflación a toda costa, resulta que no crean la inflación que ellos desean porque el avance tecnológico es mucho mayor y por lo tanto tenemos mucho más acceso, hay mayor interconectividad entre los países, no globalización, sino interconexión entre los países, y eso hace que ese objetivo del planificador central de aumentar la inflación sea menor al esperado. La tecnología, la longevidad y, por supuesto, el exceso de deuda. El exceso de deuda pesa como una losa sobre las economías. La idea mágica de que más deuda cuando el coste es bajo no es un problema no es correcta. No es correcta porque al incentivar la inversión y el gasto en sectores de baja productividad o sectores improductivos o en gasto corriente, lo que se hace es que se hacen las economías menos dinámicas. Por lo tanto, lo que nos estamos encontrando en la Unión Europea en realidad no es una ralentización brutal por la antesala de una crisis, etcétera, sino en realidad la evidencia de una zona económica que, por el nivel de sobrecapacidad industrial, se perpetúa la sobrecapacidad con bajos tipos de interés. ¿Por qué? Porque los bancos refinancian constantemente a las empresas en dificultades y por eso el número de empresas zombie, como decíamos antes, se dispara. Entonces, se perpetúa la sobrecapacidad. Al perpetuar la sobrecapacidad, el endeudamiento se incentiva también. ¿Por qué? Porque los gobiernos ven menos necesidad de ahorrar, los ciudadanos, etcétera, piensan que el dinero es gratis, el dinero no es gratis. Y lo que ocurre también es esos factores de los que habíamos hablado antes. La probabilidad, por lo tanto, de la economía europea de crecer por encima del 1,1 o 1,3% a largo plazo es muy baja. En realidad, fijaos que cuando nos estamos planteando qué es lo que se ha tomado como decisión de política monetaria y fiscal a nivel global, en realidad lo que se ha tomado es la decisión de que los ajustes duelan lo menos posible. Y por lo tanto, para que duelan lo menos posible, lo que tiende a ocurrir es que ese gradualismo se convierte en un incentivo perverso para no llevar a cabo esos ajustes. Claro, cuando vemos la economía norteamericana, nos dicen algunos lectores, algunas personas de los que nos siguen en el blog, el riesgo de que entre en una recesión. La recesión de la economía norteamericana no la deberíamos ver como un riesgo, sino como algo normal. Recesión significa simplemente que tras un periodo enorme de crecimiento, ese crecimiento se ralentiza durante unos trimestres. Hay una gran probabilidad. Ahora mismo, la probabilidad de recesión en Estados Unidos es alrededor del 30%. ¿Significa eso que no vaya a haberla? No. Ojo, porque en el año 2008, cuando estábamos ya claramente en un periodo de recesión, la mayoría del consenso consideraba que la probabilidad de recesión también era muy baja. Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que la economía norteamericana tiene muchos más resortes para dinamizarse rápidamente que las economías china, europea o japonesa, por ejemplo. Muchísimos más y mucho más rápidos. Tienen, por ejemplo, un sistema de financiación privado fuera del resorte bancario que lo que hace es que cuando los bancos entran en un momento de dificultad, el crédito a la economía real y la financiación de la economía real no se resiente. Tienen financiación privada, private equity, capital riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho mayor. De hecho, para que os hagáis una idea, en la Unión Europea aproximadamente el 80% de la economía real la financia los bancos, mientras que en Estados Unidos no es más del 30%. Por lo tanto, esas economías que tienen unos resortes de financiación mucho más rápidos tienen además otro efecto muy importante, la balanza financiera. La balanza financiera, que es la entrada de capitales del resto del mundo, hace a esas economías mucho más dinámicas y las hace mucho menos vulnerables ante una crisis o ante una recesión. En el caso de las economías europeas tenemos ese problema, el doble problema, ¿no? Por un lado, la economía está muy bancarizada, es decir, la inmensa mayoría de la economía real se financia vía bancos. Segundo,
los mecanismos de dinamización de la economía son mucho más lentos, y además tienden a ser ese concepto absolutamente atroz que es los estabilizadores automáticos, que significa gastar más por parte del gobierno. Un término completamente equivocado porque no son estabilizadores. En realidad lo que son perpetuadores de problemas. De hecho, por eso todavía estamos hablando de crisis. Por lo tanto, ¿debemos ser cautelosos ante una ralentización de las economías globales? Por supuesto. ¿Va a cambiar esa ralentización un cambio de tono por parte de los bancos centrales? No. ¿Y por qué? Porque lo que ya han sido 20 billones de dólares de inyección monetaria en las economías y tipos negativos a nivel real, no va a cambiar por inyectar más, ¿no? Entonces, eso no nos debe llevar a caer en el error de pensar que todo va mal. Porque el problema aquí está en los datos y en los detalles. Por lo tanto, miremos a los detalles, porque igual que en cualquier momento de ralentización, hay cosas que están mejorando, ¿no? Y hay cosas que están mejorando en esas tendencias globales. Todo lo que tiene que ver con servicios sanitarios, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con tecnologías disruptivas que efectivamente tienen un efecto negativo a corto plazo sobre ingresos fiscales y sobre la inflación, pero un efecto mucho más positivo a largo plazo sobre el empleo, la productividad y el patrón de crecimiento. Entonces, entendamos este periodo al que nos enfrentamos como bajos tipos de interés, bajo crecimiento, baja inflación, pero perpetuación de desequilibrios y que no evita las tendencias globales de más largo plazo. Esas tendencias globales seguiremos analizándolas, pero recordad, la mayor longevidad en los países desarrollados, la tecnología como efecto desinflacionista y disruptivo, y el crecimiento también de la clase media en los países en vías de desarrollo, muy importante como efecto positivo para el consumo y para los servicios. Y cuarto, por supuesto, el exceso de endeudamiento, la saturación de deuda que hace que las economías sean menos dinámicas y crezcan de manera más pobre. Pero como tales debemos ser conscientes de ese proceso sin caer en, digamos, teorías distópicas. Muchas gracias a todos.